Bueno, pues una vez más, buenas tardes a todos. Bienvenidos en este miércoles día 10 de abril. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro hermano Padre Faustino. Los que no le conocen, Padre Faustino es sacerdote de la diócesis de Zaragoza, pero ahora es párroco de misiones en lengua española en Augsburgo, Alemania. Y pues nada, forma parte de la Asociación Capellanías de Guineanos en España. Y como sabéis, cada segundo miércoles de cada mes, hacemos las charlas, aquí estas charlas formativas que nos ayudan a tener más conocimiento a nivel espiritual, moral y lo demás. Pues bienvenidos todos una vez más y ahora comenzaremos esta charla y le dejaremos la palabra a nuestro hermano Padre Faustino, que tenemos la oportunidad de escucharle hoy. ¿eh? Y pues nada, cuando lleguemos el momento de las preguntas, ya sabéis, ya os lo he explicado, iremos en orden de petición. Eh, Padre Faustino, adelante. Muy, muy bien, voy a compartir pantalla con vuestro permiso. Mm, Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar la charla con una oración pascual. La charla se titula La resurrección del Señor. Y vamos a comenzar con un himno pascual que cantamos o recitamos el domingo de resurrección. Padre Faustino, ¿se supone que se tiene que escuchar algo? ¿Alguna música? Sí, Alex, Sí, sí, Alex, sí, sí. tenía música, pero no se escuchó, pero bueno, creo que algún fallo técnico, tenía música, pero bueno, no pasa nada. Creo que habéis seguido el texto, ¿no? Sí.
Sí, ese es un himno pascual precioso que cantamos el domingo de resurrección. La letra estaba puesta en latín y en español. No se ha escuchado el audio, pero bueno. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de ese tema que creo que es un tema muy importante para los que somos cristianos. Para los cristianos, la resurrección del Señor es un tema muy importante, como veremos a continuación. Ahí tenemos lo que vamos a tratar. Hemos empezado con ese himno de Pascua. Luego el primer punto hablaremos sobre el acontecimiento más importante de nuestra fe, porque así es. La resurrección del Señor es el acontecimiento más importante de nuestra fe. Y ya diremos por qué. Después, en el segundo punto, retrocederemos un poco al Viernes Santo, los antecedentes de la resurrección. Luego, en el tercer punto, tocaremos la respuesta de Dios. Después, en el cuarto punto, el encuentro con el Señor resucitado. Y luego una breve conclusión. Muy bien, dejo de compartir pantalla y entramos. Sí, hermano Francisco, ¿me puedes quitar ya de anfitrión? Que ya no lo necesito. Bien, empezamos con el primer punto. Normalmente, como ha dicho el hermano Francisco Javier, los segundos miércoles de mes tenemos esas conferencias que a veces son temas culturales, a veces son temas culturales, otras veces son temas religiosos, otras veces doctrinales, y otras veces es una meditación. Por eso, lo que vamos a tener hoy más que una charla es una meditación sobre la resurrección y la Pascua. O sea que lo de hoy es más meditación que charla. Pero evidentemente, como estamos aquí todos para aprender, después de esa breve meditación sobre la resurrección del Señor, dejaremos un tiempo de diálogo para que podáis hacer alguna pregunta o aclarar alguna duda, porque todos estamos aquí para aprender. Muy bien, empezamos con el Evangelio. Vamos a escuchar el Evangelio de este día, el Evangelio del Domingo de la Resurrección, que es del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, con ese breve relato sencillo, los evangelios nos transmiten el acontecimiento más importante de nuestra fe. Con esa sencillez, muchas veces Dios actúa así. Dios, que es todopoderoso, que ha hecho y sigue haciendo maravillas, a veces se nos comunica o se nos presenta de la forma más sencilla, más humilde. Y por eso a veces lo despreciamos, por eso a veces despreciamos las cosas de Dios, porque a veces son sencillas. Ese relato que hemos escuchado es sencillo, breve,
pero es el acontecimiento que cambió la historia en dos. Bien, entonces empezamos con el primer punto, el acontecimiento más importante de nuestra fe. Podemos afirmar con toda humildad que si Cristo no hubiera resucitado, no existirían ni la iglesia ni los cristianos. ¿Por qué? Porque esa aventura de amor, de libertad, de perdón y paz que el Señor nos trajo, que vino a inaugurar, hubiera quedado un fracaso si no hubiera resucitado. Antes de Jesús, muchos líderes religiosos, falsos mesías, habían aparecido con sus proyectos y la historia acabó y ahí quedó. Como bien podemos entender, cualquier movimiento religioso, social o político normalmente suele verse alterado con la muerte o la desaparición del líder. O sea, cuando el que encabezaba un movimiento religioso, social o político muere o le pasa cualquier cosa, normalmente o termina el movimiento o por lo menos ya no suele ser lo mismo, sufre un cambio. Por eso, el Viernes Santo, antes del Viernes Santo, el jueves, una vez que detienen a Jesús, todos los discípulos pues le abandonan, se esconden. Muy bien. Antes de continuar, hablando de la resurrección, del domingo de resurrección, claro, sabéis que son acontecimientos que están relacionados. Tenemos que regresar un poco al Viernes Santo. Tenemos que retroceder un poco al Viernes Santo. Estamos en el segundo punto. El Viernes Santo y el silencio de Dios. El Viernes Santo, como nos transmiten los evangelios, el Evangelio de la Pasión, Jesús en la cruz gritó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito es un grito desgarrador, es un grito muy importante. Jesús, Hijo de Dios, que había confiado totalmente en el Padre, ante el sufrimiento, grita al Padre, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay un detalle muy importante. Esta es la única vez que Jesús se dirige a Dios y le llama a Dios, porque normalmente no le llamaba así, le llamaba Padre, Abba. Ese es un detalle muy importante. Es la única vez que Jesús le llama a Dios. Nunca le había llamado así. Quiere decir que está en un momento de dolor supremo, un momento de prueba. Y aquí Jesús utiliza las palabras del Salmo 21. Jesús, como judío, conocía los salmos de memoria. Los niños judíos, pues, conocen muchos salmos de memoria y son capaces de recitarlos. Aquí Jesús utiliza, esas palabras aparecen en el Salmo 21, según la numeración litúrgica católica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento de supremo dolor y prueba de fe y de confianza en Dios en medio del sufrimiento. Y ante el grito de dolor de Jesús, que llama por primera vez a su Padre Dios, que nunca le había llamado así, ¿qué hace Dios? Dios guarda silencio. Dios guarda silencio. Ese es un tema muy importante en la teología, el silencio de Dios. Yo creo que nos resulta familiar, el silencio de Dios. Creo que todos hemos vivido esos momentos en los que o sufrimos en nuestra propia carne o están pasando injusticias alrededor y parece ser que Dios guarda silencio. Y decimos, pero Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a socorrerme? ¿Por qué no vienes a solucionarme ese problema? ¿Por qué vienes a auxiliarme? O sea que el silencio de Dios es un tema muy importante en la teología. ¿Y por qué Dios guarda silencio?
¿Por qué Dios guarda silencio en ese momento supremo en el que su Hijo, amado, le grita en la cruz? Porque no es el momento de hablar, no es el momento de hablar y de reaccionar. Dios no responde a nuestras provocaciones. Tampoco Dios no necesita demostrar su poder a nadie, porque lo tiene. Daos cuenta que muchas veces los que necesitan demostrar constantemente su poder, su fuerza o su riqueza, suelen ser precisamente los que realmente o no lo tienen o no se sienten seguros de lo que tienen. Porque el que realmente tiene algo no necesita presumir de ello todos los días, porque lo tiene. Entonces Dios, que es todopoderoso, no necesita demostrar su poder a nadie, porque lo tiene. Por eso reacciona cuando cree que tiene que reaccionar. Y cuando tiene que guardar silencio, guarda silencio. Digamos lo que digamos. O sea, Dios es libre. Dios es libre para actuar, sabe cuándo tiene que actuar, sabe cuándo tiene que guardar silencio. Claro, eso a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Porque nos gustaría que Dios reaccione como y cuando queremos. Oye, Dios mío, por favor, te necesito ahora. Por ejemplo, alguien me está haciendo daño. Dios mío, por favor, ven a hacer daño a esa persona. Aparece Dios y le hace, pero claro, Dios no actúa así. Muy bien. Seguimos en el Viernes Santo, en la cruz. En la cruz, poco antes de morir, Jesús dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Jesús recupera el nombre con el que normalmente se dirigía a Dios. Ahora no le llama a Dios, le llama Padre. ¿Os acordáis? Antes le llamó, como hemos dicho, es la única vez que le llama así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero poco antes de morir recupera el nombre con el que normalmente se dirigía a Dios. Le dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ese cambio también es importante, como el primero. Quiere decir que el Señor murió con la confianza puesta en Dios. Fueron sus últimas palabras. A pesar del sufrimiento y la prueba, Jesús muere con la fe y la confianza puestas en Dios, seguro de que su Padre no le abandonaría para siempre. Por eso, Jesús nos da aquí una gran lección. Jesús nos enseña que en los momentos difíciles de nuestra vida es normal que le gritemos a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús quiere que no nos quedemos ahí, que demos un paso más. Que nuestra oración no se quede en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21. Que nuestra oración dé un paso más y llegue al Salmo donde el Señor dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos pongo esta situación, ese sufrimiento, esa situación en la que no encuentro salida en este momento. Muy bien. Salimos del Viernes Santo, regresamos al domingo, a la madrugada del domingo. Estamos en el tercer punto, la respuesta de Dios. El domingo de resurrección, la madrugada del domingo, es cuando Dios reacciona. Ha pasado el viernes, el sábado, y Dios reacciona al comienzo del tercer día. Dios reacciona y responde al grito de dolor de su Hijo en la cruz. Y Dios lo hace en la madrugada, en silencio, cuando todo el mundo está dormido. Y además pone como testigos a unas mujeres.
En la tradición judía, en aquel tiempo, el testimonio de las mujeres y de los niños no era válido. O sea que el testimonio de una mujer y de un niño nadie lo tomaba en serio. Resulta que Dios reacciona, resucitando a su hijo de entre los muertos en la madrugada del domingo, cuando todo el mundo está dormido, y pone como testigos a unas mujeres cuyo testimonio en la sociedad judía, por lo menos en aquel tiempo, no era válido. Por eso, en la sociedad judía de aquel tiempo, los niños y las mujeres no podían testificar en los tribunales, porque su testimonio no era válido. Tenía que ser un hombre adulto. ¿Por qué Dios espera? ¿Por qué Dios no reacciona el Viernes Santo y reacciona en el comienzo del tercer día? Por lo que hemos dicho antes, Dios actúa y reacciona cuando cree que tiene que reaccionar. A veces Dios tarda en responder. Y esa es otra pregunta también muy importante en la vida espiritual. ¿Por qué Dios a veces tarda en responder a las súplicas que le hacemos a sus hijos? Dios mío, te necesito, ayúdame en esa situación. A nivel personal, puede ser a nivel personal o a nivel comunitario. Hay veces que necesitamos o estamos pasando por un momento difícil a nivel personal, familiar o como país. Y necesitamos que Dios nos ayude y parece que Dios no reacciona. Por muchos motivos. El primero, por lo que hemos dicho antes, porque Dios no reacciona, Dios no responde a nuestras provocaciones. Dios no necesita demostrar su poder a nadie porque lo tiene. Dios no necesita presumir de su poder porque lo tiene. Y en segundo lugar, y muy importante, porque hay veces que Dios tarda en responder, porque a lo mejor todavía quiere que aprendamos a madurar en la fe, la esperanza y el amor. A nosotros nos cuesta entenderlo, pero Dios que nos conoce, hay veces que no nos da lo que le necesitamos en el momento porque cree que todavía no estamos preparados. A lo mejor todavía necesitamos madurar en la fe y la esperanza y el amor. Yo creo que lo podemos, un ejemplo que tenemos muy en ese sentido es, por ejemplo, cómo tratamos a los niños. A veces el niño nos pide caramelos, ¿verdad? Nos pide dulces. El niño pasaría toda la vida comiendo dulces. Pero el padre y la madre saben que el niño no puede comer en todo momento dulces. El niño necesita comer una comida saludable. Pero claro, el niño no lo entiende, pero los padres saben que de eso que está pidiendo el niño en ese momento no le conviene en ese momento. Pues entonces, hermanos y hermanas, con Dios nos pasa algo parecido. A veces somos como niños que pedimos a lo mejor un pequeño capricho a papá y a mamá, y papá y mamá saben que esto en ese momento no es lo que más nos conviene. Muy bien. Avanzamos. Vamos con el cuarto punto. El encuentro con el Señor resucitado. A pesar de la tumba vacía que encontraron las mujeres aquella madrugada y los testimonios de los apóstoles y todos los testimonios que nos han llegado sobre ese gran acontecimiento, la verdadera prueba de la resurrección del Señor es el encuentro personal con Él. Esa es la verdadera prueba de la resurrección del Señor, que ocurre de muchas maneras. Creo que todos sabemos cómo San Pablo se encontró con el Señor. Ese encuentro ocurre de muchas maneras, pero ese encuentro es lo más decisivo. Este encuentro con el Señor resucitado es el que cambió la vida de los discípulos. Es el que ha seguido cambiando la vida de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y es el que seguirá cambiando las vidas de muchos hombres y mujeres en el futuro. El encuentro con el Señor resucitado. De tal manera de que podemos saber mucho de la religión,
podemos saber mucho de la fe católica, podemos ser doctores en teología, incluso me atrevo a decirlo, podemos ser, es un poco fuerte lo que voy a decir, podemos ser incluso sacerdotes, obispos. Si no hemos experimentado el amor del Señor en nuestro corazón, hermanos y hermanas, no lo digo yo, se nota. Un hombre, una mujer, da igual que sea religiosa, sacerdote, obispo, que se ha encontrado con el Señor resucitado, no hace falta hacer muchas grandes cosas, se nota. Y un obispo, un sacerdote, o cualquier hombre o cualquier mujer que no se haya encontrado con el Señor resucitado, aunque haya sacado títulos doctorales sobre teología, le falta lo más importante. Y además son cosas tan sencillas que no hace falta ir a la universidad para entenderlo. Son cosas que podemos entender todos. Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, no lo puede esconder de ninguna manera. Se le notará de alguna manera. De alguna manera se le notará. Algo pasa en la vida de esta persona. No se puede esconder. Hombre, se puede esconder un tiempo, pero no toda la vida. No se puede esconder. El enamoramiento real, no un capricho. Cuando un hombre, un chico, un joven, una joven, un hombre, un adulto, hombre o mujer, cuando se enamora, eso se nota, se notará de alguna manera. Pues algo parecido pasa aquí, hermanos y hermanas. Cuando el Señor ha tocado el corazón de un hombre o de una mujer, se nota. Y repito, no hace falta hacer grandes cosas. Y cuando el Señor no ha tocado el corazón de un hombre o de una mujer, también. Da igual lo que sea. Eso es fuerte, pero estamos aquí ante el Señor y estamos aquí para decir la verdad. Eso nos afecta a todos, empezando por mí. Por eso, la prueba decisiva de la resurrección del Señor es la experiencia personal del encuentro con Él. Por eso, esos hombres, sus 11 amigos, sus 11 discípulos, sabes que Judas ya no estaba. Judas se había suicidado antes de la resurrección del Señor. Después de la muerte de Jesús, se fueron a esconder en una casa en las afueras de Jerusalén. Ahí estaban escondidos por miedo, porque sabían que iban a ir a por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esos hombres pierdan el miedo, salgan de su escondite y aparezcan en Jerusalén hablando en nombre de Jesús? ¿Qué pasó? Algo pasó ahí. Digan lo que digan. Sabes que en nuestro mundo hay, dicen de todo. De Jesús se ha dicho de todo. De Jesús hay gente que lo niega, gente que dice de todo. Pero hermanos y hermanas, creo que nos podemos imaginar que unos hombres acobardados y escondidos, si se abandonan su escondite y empiezan a hablar otra vez de lo que les habían prohibido, por encima de cárceles, amenazas, algo pasó ahí. Como decía Pedro, Pedro decía, nos tendréis que matar o hacer lo que queráis porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Pues eso es lo que le pasa a todo hombre o toda mujer que se ha encontrado con el Señor. No se lo puede callar, no puede. Hay un testimonio muy bonito de Martin Luther King, el líder afroamericano que luchaba por los derechos de sus hermanos en Estados Unidos. En la víspera de su asesinato, en el último sermón que dio, dijo, yo he subido a la montaña y he estado en la tierra prometida. A lo mejor no llegue, a lo mejor no esté con vosotros, pero lo he visto. Y dice, me gustaría tener una vida tranquila como vosotros. Me gustaría ver crecer a mis hijas, pero hay algo en mi interior que no me deja. No me deja. Son palabras muy fuertes. Hay algo en mí que no me deja, no puedo. Me gustaría tener una vida tranquila como vosotros, pero no puedo. Y al día siguiente lo asesinaron. Él sabía que en cualquier momento lo podían matar. Pues algo parecido les pasó a esos hombres que superaron sus miedos y empezaron a hablar otra vez de Jesús, sin miedo. Dice, Jesús ha resucitado. Y ya os podéis imaginar. Ahora nosotros tenemos ventaja porque han pasado más de 2000 años y conocemos ya la historia. Pero nos podemos imaginar en aquella circunstancia. ¿Habéis tenido un movimiento religioso?
Han matado al líder y os han prohibido hablar en su nombre. Luego 3 días después aparecéis en la ciudad hablando en su nombre. O sea, os estáis jugando vuestro tipo. Les cogían, les metían en la cárcel, les liberaban y seguían predicando. Así nació la iglesia. Y un detalle muy importante, cuando el Señor resucita y va a visitarles, yo creo que cualquiera de nosotros que tenemos amigos, familiares, si en el momento más difícil de tu vida, todos tus amigos y familiares te abandonan, cuando superas este momento, yo creo que por lo menos tenemos derecho a decir, oye, por lo menos pedirme una disculpa. En el momento más difícil de mi vida, todos me habéis abandonado, otros me han negado. Jesús nunca sacó el tema, nunca. Jesús tenía derecho a pedir una disculpa a sus amigos, o por lo menos a reprenderles, decirles algo. Jesús nunca sacó ese tema. Una vez que resucita y va a visitarles, dice, mira, me ha pasado lo que yo os había dicho. Os había dicho que me iba a pasar esto, que me iba a pasar esto, y empezó a prepararlos otra vez para dejarles con la misión de la iglesia naciente. Nunca ni pidió que le pidieran disculpas, ni tuvo rencor a nadie. Ese detalle es importantísimo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el amor y el perdón que esos hombres experimentaron en el reencuentro con el Señor resucitado, les marcó tanto que después todos dieron la vida por Él. Todos dieron la vida por Él, menos uno, el apóstol Juan, que era el más joven y es el único que murió anciano, Juan. Todos los demás murieron asesinados. Solo Juan murió anciano, allá en la isla de Patmos, en la zona de Turquía, en la zona que yo soy Turquía. Esto también es muy importante para nosotros. Esa es la fuerza y el poder del amor y el perdón. La fuerza del amor y el perdón frente a la debilidad del odio y la venganza. Jesús, después de resucitar, creo que estaba en su derecho, podía haber echado a todos. Decir, mira, en el momento más difícil me habéis abandonado, otros me han negado, así que no quiero saber nada de vosotros. Y hubiera estado en su derecho, pero Jesús no lo hizo. Ni se vengó de ellos, ni los echó, ni sacó el tema. Les perdonó. Volvió a coger a los mismos, y el que le habían negado 3 veces, pero le nombró el jefe de la iglesia, primer papa. Este amor y ese perdón del Señor a sus discípulos fue tan decisivo para ellos que después todos dieron la vida por él. Vamos concluyendo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en ese tiempo de Pascua, la Iglesia nos invita a renovar nuestros compromisos bautismales y nuestros compromisos sacerdotales para los que somos sacerdotes. Sabes que en la Semana Santa, el Jueves Santo, por la mañana, en la misa crismal, los sacerdotes renovamos nuestras promesas que hicimos el día de la ordenación. Y en la vigilia pascual y el domingo de resurrección, la Iglesia también nos invita a los cristianos a renovar nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe siempre es débil, siempre es débil y frágil. Y hermanos y hermanas, termino con ese mensaje. Hemos dicho que el Viernes Santo Dios guardó silencio, el famoso silencio de Dios. Creo que todos los que estamos aquí, todos tenemos algún problema, alguna dificultad en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, o en nuestro país, o en nuestros países. En nuestros países, a lo mejor nos gustaría que nuestros países estén mejor, y parece que la prueba está tardando mucho. Hermanos y hermanas, me gustaría que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué todo eso que queremos que se solucione en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestros países tarda? A lo mejor estamos en el tiempo de prueba. A lo mejor estamos en el tiempo de prueba. A lo mejor el Señor nos está invitando a aprender, a madurar en la fe, la esperanza y el amor.
A lo mejor el Señor cree que todavía no estamos preparados. Ese es un mensaje espiritual, pero que es importante, es importantísimo. Porque a veces nos quejamos de Dios. Ay, ¿por qué Dios permite esto? Ay, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? Hermanos y hermanas, a lo mejor Dios todavía cree que todavía no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Todavía necesitamos madurar, aprender, madurar en la fe y la esperanza y el amor. Hay una cosa muy bonita, el número 40. Sabes que en la Biblia hay números que tienen un simbolismo. Por ejemplo, el número 7, los 7 sacramentos, los 7 días de la creación. El número 3, la Santísima Trinidad. El número 40, quiero hablar del número 40. El número 40 en la Biblia es el tiempo de la prueba y la maduración. El número 40. Por eso el diluvio universal, la Biblia nos dice que duró 40 días. El diluvio, 40 días. Después, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto hacia la tierra prometida, la Biblia nos dice que duró 40 años en el desierto. Como todos sabemos, ahí pasaron muchas pruebas. Ahí tuvieron que aprender a creer en Dios. Tuvieron que aprender a madurar en la fe y en el amor. También el profeta Elías, uno de los primeros grandes profetas del Antiguo Testamento, pasó 40 días en el monte Horeb. Estaba siendo perseguido. También fue un momento de prueba. Y luego el Señor Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su misión. También momento de prueba. O sea que el número 40 representa el tiempo de prueba y maduración. Y es posible que nuestra prueba esté tardando a lo mejor 40 años y el número 40 es un símbolo. El tiempo de prueba puede durar más. O sea, no tiene que ser matemático. El tiempo de prueba no es exacto. Así que hermanos y hermanas, os invito a esa meditación espiritual. Si el tiempo de prueba o la noche se hace larga en nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestros países, a lo mejor Dios todavía quiere y espera que aprendamos a madurar en la fe y esperanza y en el amor. Por eso en ese tiempo de Pascua pedimos al Señor resucitado que renueve nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Gracias por vuestra atención y felices Pascuas de Resurrección. Hola, buenas. Antes de empezar con la tanda de preguntas, Padre Faustino, ¿podrías desconectar de ser anfitrión para que me lo des? Porque no lo puedo si no lo haces tú. De acuerdo. Vale. Pues ahora vamos a pasar a turno de preguntas. Ya sabéis que podéis tocar vuestro emoticono en la pantalla o podéis subir la mano para que os vea y os pueda pasar el turno. Así que va a ser simplemente preguntas y no exposición, preguntas concretas o una aportación que uno puede querer dar al ponente. No le enrollen al ponente porque, claro, igual se pierda de la pregunta que queráis hacer, que sean preguntas concretas, exactas o aportación, lo que quiera. Así que vamos a abrir el turno de preguntas. Todo está en vuestras manos. La primera persona es Alejandro. Alejandro, adelante. Perdona, creo que estaba Jorge Rivero antes. Vale, sí, ahora le acabo de ver. Jorge, sí, adelante. Gracias. Una pregunta puntual. Durante la ordenación de los sacerdotes, se ve un ritual donde el sacerdote se pone boca abajo con los brazos en cruz. Y nuevamente en Semana Santa, en las celebraciones, se repite ese ritual. Quisiera que nos comente sobre el particular, esta actitud del sacerdote. Esa sería la pregunta. Adelante. Sí, es signo de el postrarse en el suelo, signo de humildad y servicio. Humildad y servicio ante Dios y ante la iglesia y ante el pueblo. Sí, por eso nos tumbamos en el suelo en el momento de la ordenación
Y también el Viernes Santo. Sé que eso también lo hacemos el Viernes Santo. Signo de humildad, humildad y servicio. Pero como aquí tengo sacerdotes hermanos mayores, ¿no? Sabes que aunque todos somos sacerdotes, también tenemos niveles. Aquí tengo hermanos mayores, si alguien quiere completar algo, es el padre Luis Nguema y el padre Longinos, que son hermanos mayores. Bueno, yo felicitarte en primer lugar por la meditación, porque la meditación tiene una dimensión que es más profunda que algunas ponencias más intelectuales, ¿no? Y eso va bien a veces en la concentración, para la propia vida espiritual, incluso en nuestra actividad pastoral, ¿no? Todo bonito y bien. Pues en cuanto al gesto, a la postración, pues ya lo ha dicho, es una actitud de humillación, que es lo que representa nuestra misión ante Dios, misión de servicio eh, a, a Dios para la comunidad. Esto también es la actitud de oración que Jesús mismo en Getsemaní se postraba delante del Señor para mostrarle que él estaba dispuesto a su voluntad, ¿no? Es una actitud de disposición o de disponibilidad, de entrega a la voluntad de Dios, que no somos nada, somos siervos, y el siervo pues hacía esta reverencia a su amo, y traducido a nuestra misión significa un poco lo mismo. Perdone, padre Faustino, con alusión, padre Luis. Sí, el padre Luis sí quiere decir algo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludamos a Me, Luis Gamela. Buenas noches. me encuentro en la calle porque he tenido que recorrer por el pueblo, no tenía señal en el teléfono y aquí donde suelo venir a, a mendigar wifi, pues he Muchas gracias por encontrado, el esfuerzo. así que estoy en la calle. Bueno, recordar sin más, ¿no? Al señor que he hecho la pregunta, que necesariamente a la hora de postrarse no se hace con las manos en cruz, sino simplemente no ese detalle. Como él ha dicho que se postra con las manos en cruz, que necesariamente no. Y la respuesta está hecha. El padre Longinos ha recogido que la postración no viene de los judíos, rostro en tierra, repite la Biblia, y luego el padre Faustino ha sintetizado que es someterse, humillarse, disponerse a servir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, padre Luis. Muchas gracias a ti, padre. Alex. Buenas tardes a todos. Padre Faustino, como siempre, muchas gracias por esta reflexión, esta meditación. Quiero resaltar aquí que esta es la esencia de las capellanías. Me da mucha pena, sobre todo miembros de capellanías que no hayan podido seguir esta charla porque es bastante conveniente y creo que muchos en el pasado han demandado un encuentro así tan profundo, sobre todo en un tema que realmente es la resurrección del Señor, que es el eje central de nuestra fe como Iglesia resumido. Es que además has sabido hacer un recorrido en todo lo que es la enseñanza espiritual que Jesús nos quiere enseñar para armarnos de valor y hacernos consciente de su reino, lo que es la resurrección en sí misma, y luego la parte de misión de esta valentía que nos ha hecho llegar, porque nosotros, todos nosotros, los que estamos aquí, hemos conocido al Cristo resucitado que nos han transmitido otras personas que lo han visto, lo han oído o lo han experimentado espiritualmente. Y luego, pues, sí es verdad que
cuando realmente has encontrado al Señor, tu vida no es la misma y realmente te ves diferente porque se ve o no se ve, y se nota, y se siente, y se sobrevive. Pero sobre todo es que hay tantas cosas que aportan mucho a la fe, tus reflexiones y meditación, que la verdad es que este joven de 33 años, como dices tú, después de que a los 3 días se les manifiesta y luego salen ellos a la calle con valor. Y claro, nosotros no lo contamos ahora mismo en nuestro mundo de hoy, que, pero en aquella época, que estamos hablando de hace 2000 años o un poco más, era duro, era duro. Y luego también todo lo que ocurre, lo que es que que mucha gente que no tenía ni siquiera mucha formación, que no es necesario para Dios, para que realmente pueda salir lo más maravilloso del mundo. Y de eso hemos aprendido todos. A mí de tantas cosas que vemos en el Evangelio, me toca mucho, sobre todo el encuentro de Jesús con Pablo, que solamente ese encuentro que cambia, que enriquece a esta persona, que además le vuelve tan profundo, tan completo espiritualmente, que muchas de las cartas que leemos de Pablo son simplemente una maravilla y hasta hoy no nos podemos dejar de maravillarnos de esto, pero eso es lo que hace el Cristo resucitado. Así que muchas gracias, Padre, y bueno, espero que podamos compartir este vídeo con nuestros amigos que no han podido estar aquí. Gracias. Muy bien, pues gracias por la apreciación. Decir también que una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta los cristianos, que a veces nos cuesta creérnoslo, que sepamos que esta historia que empieza de nuevo, porque el domingo de resurrección empieza de nuevo. La historia había empezado antes, con la venida de Jesús. Lo que pasa es que con su muerte, el movimiento sufra su mayor crisis. Escuché a una pregunta que le hicieron a un cardenal de La Habana, de Cuba. Vino a la JMJ de Madrid, a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Sabes que los obispos suelen llegar un poco antes para dar catequesis a los jóvenes que han venido de todo el mundo. Entonces, el lugar donde que le tocó al cardenal Ortega, creo que Ortega se llamaba, que en paz descanse, el cardenal Ortega de La Habana, un joven le pregunta, ¿qué hace la Iglesia Católica en Cuba? ¿Qué hace la Iglesia Católica para ayudar a solucionar el problema de Cuba? Y el cardenal le responde al joven, la Iglesia en Cuba está pasando por una prueba, está pasando por un momento de prueba. Y dice, pero querido joven, te quiero decir que aunque en Cuba y en muchas partes del mundo la Iglesia Católica esté pasando por un momento de prueba, te quiero recordar que la mayor prueba que pasó la Iglesia fue el Viernes Santo, cuando el Señor estaba muerto. Mayor prueba como estas, la Iglesia no volverá a pasar nunca. Wow, a mí me impactó esa respuesta. Impactó esa respuesta. La Iglesia en Cuba está pasando por un momento de prueba, como a lo largo de la historia. Pero la mayor prueba que ha pasado la Iglesia es el Viernes Santo, cuando el Señor estaba muerto. Pero una vez que el Señor resucita, ya no hay prueba capaz de superar a la del Viernes Santo. Por eso, hermanos y hermanas, quiero compartir con vosotros eso, que esa historia que empezó con la venida de Jesús y luego con el acontecimiento de la resurrección vivió el momento más decisivo. Y luego, como hemos dicho, el encuentro del Señor resucitado con los apóstoles cambió su vida y así empezó esta historia, así nació la iglesia. Me gustaría que seamos conscientes que los cristianos de hoy, año 2024, somos testigos de esa aventura. O sea que la historia sigue. La historia sigue. Lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos, que les ayudó a perder el miedo y continuar con su aventura de amor, de perdón, de libertad y de paz, esa historia sigue en cada uno de nosotros.
Lo que pasa es que tenemos poca fe y nos cuesta creérnoslo. Oh, yo no soy San Pablo, yo no soy Pedro, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para ir a hablar en nombre del Señor delante de los poderosos para que me metan en la cárcel? Tampoco, no hace falta, muchas veces no hace falta hacer muchas cosas, ni enfrentarse a nadie. Pero yo creo que si cada uno de los cristianos de hoy, siglo XXI, año 2024, si somos conscientes de que ese encuentro con el Señor que cambió la vida de los apóstoles, que también nos ha tocado, y, o sea, que solo me basta que seamos conscientes de que esa historia continúa con nosotros. Eso es lo más importante. Cada uno según su vocación, sus posibilidades, según los dones que Dios le ha dado. Todos no tenemos vocación de mártir, ¿verdad? Eso está claro. Tampoco el Señor nos llama a todos a ser mártires, pero el Señor nos invita a ser confesores, a ser testigos de su resurrección. Entonces, que sepamos que esa historia, el Señor sigue contando con nosotros para que su aventura de amor, perdón, paz y libertad siga cambiando nuestro mundo con dificultades, pero poco a poco. Y sobre todo saber que donde está el Señor se nota, como ha dicho Alex. Y no estamos hablando de que seamos perfectos, porque no somos perfectos. El ser cristiano no nos hace mejor o peor que nadie. No, la cosa no va por ahí. Eso es, creo que hemos puesto el ejemplo del enamorado. El enamorado o la enamorada no es mejor o peor que nadie. Simplemente está enamorado y no lo puede esconder. O sea que si alguien es el que se encuentra con el Señor, no quiere decir que sea perfecto ni mejor que nadie, pero se ha encontrado con el Señor. Lo lleva dentro y eso se nota. Por mucho que quiera esconderlo, se nota. Bueno, seguimos con turno de preguntas. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta que hacer, pues ahí tiene vía libre. Bueno, buenas tardes una vez más. Sí, buenas tardes. ¿Con quién? Perdonadme, ¿quién es? Es un chico que se ha conectado desde Mbini. Es un sacerdote, ¿no? Sí, no, es no es. José. Es un chico de Mbini que se ha No. conectado. Bueno, yo no soy sacerdote. Ah, vale, Yo adelante, soy adelante. un animador. Vale, tranquilo, tranquilo, Soy animador adelante. Sí. Adelante. Que me ha gustado la charla, de verdad. Y además me he quedado con unos detalles que me faltaban. Pero desde esa charla sí, este silencio del Viernes Santo lo he llevado en mi mochila, como para recordarlo, que este silencio es algo importante. Pues por eso yo sí no tengo preguntas, sino agradecer y pedir que charlas así se debe hacer regularmente, porque es una formación de más para nosotros. Muchas gracias, hermano, por el esfuerzo. Está en Mbini y creo que ha ido a una plaza donde hay wifi para conectarse. Sí, sí. Muchas gracias por el esfuerzo. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia. Amén. Una mano que... Tiene Paulina. Paulina, después de... Ahora vamos por Paulina. Paulina, adelante. Buenas tardes, no sé si me oyen. Es que hay dos Paulinas. Bueno, que hable la primera. Sí, hermana. Obviamente mi hermana mayor. Hermana Paulina. Paulina es la primera, la que está hablando. La que está hablando es una religiosa de Malabo que también se llama Paulina. Le cedo el paso a la hermana mayor. Bueno, Paulina mayor, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho el padre Faustino y por esta reflexión, ¿no? Justo que estamos en tiempo de Pascua, recién celebrado ya la resurrección del Señor. Y la verdad que estas charlas son tan importantes que ojalá mucha gente pudieran seguirlas, ¿no? Porque yo creo que en estos tiempos tenemos esta fe, nuestra fe tambalea demasiado, que cada viento que llega nos arrastra. El padre ha dicho unas cosas muy importantes que decía que necesitamos a veces el tiempo de Dios, necesitamos, cuando responde el Señor, necesita que maduremos nuestra fe, nuestra esperanza, para que Él pueda actuar. Y yo creo que muchas veces es lo que falta, ¿no? Porque tenemos esta sensación de que el Señor es como una magia. Entonces, buscamos los milagros por allí, por acá, por allá, todo lo que viene para decir, pues mira, ahí se hace una no sé qué, y todo el mundo corriendo. Entonces, esto confunde tanto a la gente en la sociedad que piensan que es lo mismo. Entonces, piensan que ir a la iglesia católica es lo mismo que estar en esta iglesia de acá, es lo mismo que estar en esta iglesia de acá, y es lo mismo que estar en la iglesia de allá, y no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, hacer a la gente entender que ese Dios que creemos, que hay una fe, que ese es católico, el otro es que profesa esa religión, el otro es difícil. Entonces, ahí yo digo, no sé, quizás dentro de nuestras posibilidades, dentro como está ahora se están dando estas charlas que se tendrían que dar yo estoy hablando ahora mismo en nuestro medio, ¿no? Para ayudar a la gente en esta fe, que esta fe tiene que ser sólida desde la base, desde el hogar, desde donde los niños están creciendo. ¿Por qué? Porque si las familias no tienen esta base de la fe, después los niños crecen y se hacen adultos y no tienen una fe sólida que les ayude a quedarse y a estar donde están, sino cualquier marea que viene les llevan. Quería decir esto. Y luego otra cosa que a mí siempre me ha estado preguntando, aunque yo soy religiosa, siempre me he estado teniendo esa duda, que no digan que yo soy feminista, no lo soy, no soy feminista, pero es esto que el padre siempre, el padre ha estado diciendo, en el momento de la resurrección del Señor, fueron las mujeres. Después fueron las primeras en que el Señor apareció. Y luego apareció otra vez a María Magdalena. Y yo siempre me hago esta pregunta, ¿por qué a las mujeres y no a los discípulos que estuvieron con él comiendo y bebiendo durante 3 años y que eran sus mejores amigos? ¿Por qué será? Quizás hay en eso. En esa época el padre decía, claro, en esa época no se creía el testimonio de las mujeres y todo esto, vale, pero son esas mujeres que fueron a llevar este mensaje y que después ese mensaje lo llevaron los discípulos, le confirmaron que era verdad y luego se extendió. Yo no sé si alguien me puede dar alguna que por qué Jesús quiso escoger a estas mujeres para que puedan llevar este mensaje. Muy bien, Muchas pues gracias. vale. Bueno, sí, voy a comentar 2 cosas y como repito, que claro, son temas teológicos y sacerdotales y aquí tengo hermanos mayores que en el orden sacerdotal son hermanos mayores que yo y pueden completar algo. Primero, un comentario sobre la primera cuestión. Es verdad que en todo el mundo estamos sufriendo esa prueba, lo de las sectas. Sectas, eso está en todo el mundo. El otro día vi en Aragón, yo soy sacerdote de Zaragoza, vi un reportaje de Aragón, todo lo que está pasando ahí. Parece que en España hay un millón de sectas. En España, 1 millón de sectas. Ya no digo Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. O sea que es una prueba que todos estamos pasando. Y yo creo que aquí tenemos una gran responsabilidad. Los sacerdotes, tenemos una gran responsabilidad. Evidentemente, cada uno es libre. No vamos a obligar a nadie a creer si no quiere.
pero por lo menos luego nos damos cuenta, que es una de las cosas que tenemos claro en capellanías, nos damos cuenta de que muchos cambian de la iglesia no porque tenga serias dudas de fe, sino simplemente porque no sabe. Bueno, ahí se da tal, pues voy ahí, como quien cambia de supermercado, como quien cambia de chaqueta, yo qué sé. O sea, hay mucha confusión. Y en medio de todo esto, hay una noticia que me ha alegrado mucho. En esa Pascua, la vigilia pascual, se han bautizado en Francia 2.000 adultos. No, creo que 12.000 adultos se han bautizado en Francia. ¿Sabes por qué me alegra? Porque son 1.200. va, 1.200. Esa noticia me ha alegrado mucho. ¿Por qué? Porque sabes que aquí en Europa está perdiendo la fe y los valores cristianos. Parece ser que los franceses, parece que se están dando cuenta de lo que está pasando. O sea, que es una noticia de esas noticias que nos dan esperanza. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, ¿por qué Jesús se aparece primero a las mujeres? Es una gran pregunta. Yo voy a intentar responder, pero ya te digo, mis hermanos están aquí y me pueden completar. Yo creo que primero, lo más importante, daos cuenta de que Jesús muere el viernes por la tarde, cuando empezaba la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua empezaba el viernes por la tarde, que es la víspera de la fiesta. Y a partir del viernes por la tarde había una cierta hora donde ya no se podía hacer nada. Entonces, por eso, a Jesús le llevan corriendo al sepulcro y lo dejan todo ahí, dicen. Entonces, en la tradición judía se solía preparar el cuerpo. Además, daos cuenta de que Jesús murió de forma violenta. Jesús murió de forma violenta, había que bañar al cadáver, prepararlo, como nosotros también hacemos en nuestra tradición. No cogemos al muerto y lo llevamos a la tumba, no, le preparamos, se le viste. Entonces, no dio tiempo el viernes por la tarde a hacer todo esto porque ya empezaba la fiesta de Pascua. Por eso le llevan corriendo al sepulcro y las mujeres dejan ese trabajo para después de la fiesta. La fiesta era el sábado y el domingo era el primer día de la semana para los judíos, que ahora para nosotros es el día de la resurrección del Señor. Entonces, por eso las mujeres van, una vez que termina la fiesta de Pascua el sábado, en la madrugada del domingo, van al sepulcro para ir a terminar de embalsamar el cuerpo. Y ahí hay dos preguntas. Para empezar, ese sepulcro estaba sellado, porque Poncio Pilato mandó soldados y además corrieron una piedra en el sepulcro. La primera pregunta a esas mujeres es decir, ¿cómo pensabais entrar en el sepulcro si estaba custodiado por los soldados y además estaba cerrado? Las mujeres no podían mover esa piedra. Y ellas mismas, hay un evangelista que nos transmite que ellas mismas cuando iban de camino se iban preguntando, ¿quién nos va a mover la piedra del sepulcro? Entonces yo creo que ahí hay un detalle importante de amor. Yo creo que las mujeres son así. A veces las mujeres actúan por el amor y por intuición. Los hombres somos más reflexivos, pero las mujeres se mueven más por el amor. Entonces esas mujeres que fueron al sepulcro sin saber quién les iba a abrir el sepulcro, porque estaba cerrado con una piedra y además custodiado por los soldados, fueron movidos por el amor a Jesús. Y yo creo que por ese amor Jesús les da el mayor regalo, que fueron los primeros testigos de su resurrección. Por ese amor, ese gesto de amor, porque los apóstoles estaban escondidos en una casa en las afueras de Jerusalén. Y estoy seguro de que cuando salieron esas mujeres, si hubieran dicho a los apóstoles, hombres, que vamos al sepulcro, los hombres les hubieran dicho, pero ¿cómo es que vais al sepulcro? ¿Quién nos va a abrir la piedra? Entonces yo creo que es un regalo de Jesús por el amor que movió a esas mujeres a ir al sepulcro a hacer lo que no era lógico, porque la situación no era fácil. Eso es, yo creo que puede ser la respuesta que yo puedo dar. Entonces, yo como digo, mis hermanos me pueden completar, pero creo que fue un regalo de amor que Jesús les devuelve por por lo que hicieron por él. Bueno, tiene la palabra Paulina. yo creo... Perdón, el padre Longinos quiere completar. Completando lo que padre Faustino ha respondido, simplemente yo creo que la respuesta
está en tu propia exposición. Cuando tú has dicho, por más categorías eclesiásticas, por más doctorados que una persona pueda tener o licenciaturas, ¿no? Si no llega al conocimiento amoroso de Jesús, no lo ha conocido. Es verdad que en la persona humana, lo más característico de la persona que le separa de los animales es la inteligencia, el entendimiento. Y en este acto de entendimiento hay la dimensión de conocer. Siempre es importante conocer, porque el que más conoce, si se convierte, cree de verdad. Y es lo que ha pasado con San Pablo. Es el que más conocía. Bueno, entre ellos estaba San Lucas, pero él no amaba a Jesús. Hasta en la caída aquella, él conocía a Jesús por esta hazaña. Después empezó a amarlo. Y las mujeres, ya que el proceso del amor es la culmen de la fe. Si uno no ama, no tiene fe. Si no ama a Jesús, no crees en él. Y como es un proceso personal, esta mujer, María Magdalena, es la que había llegado antes a esta dimensión de fe en Jesús, por amor. Porque todo lo que Jesús venía diciendo, ella lo creía de verdad y lo guardaba en su corazón como la madre de Jesús. Pero ahora la cuestión es que los apóstoles, los discípulos de Jesús, los apóstoles, ¿por qué estaban escondidos? A pesar de que ellos son los que más estaban con Jesús, habían comido con Jesús, pero ellos todavía estaban con dudas de que realmente Jesús lo que decía iba a darse tal cual. Por eso veremos en la escena de la pesca milagrosa, es Pedro el que comienza diciendo, yo me voy a pescar, esto ya se ha acabado, ya no hay nada que hacer, como quien dice. Y los demás le dicen, pues nosotros también. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Entonces dicen, nosotros también. Pero sin embargo, María Magdalena nos ha mostrado aquí la dimensión de la fe auténtica que es el amor. Ha llegado antes a este proceso. No es que Jesús la escogiera para manifestarse ni compensarle nada. Es que es la que había creído en él de verdad. Por eso Jesús tendrá que lidiarse con los discípulos. Cada vez que les encuentra, se manifiesta, creen que es un fantasma. Cada vez que se les acerca, dice, mirad, aquí están, Tomás, ¿no? Dice, mira, aquí están mis heridas, mira, aquí está pasando con vosotros. Es la María Magdalena y la madre los que habían llegado a la fe auténtica, que es el amor. Es esta la respuesta que os puedo dar. Muchas gracias, hermano. Perdona, con el permiso de Paulina Mamiaga y toda la aportación que han hecho los sacerdotes, quiero, desde mi punto de vista humano y laico, puedo decir también, y así creo que llegaríamos ahí a todos, que como las mujeres y los niños, su declaración no era considerada, entonces tampoco representaban una amenaza. Acaba de ocurrir esto, entonces los discípulos pues están cagados de miedo, están encerrados. Si se les ven por la calle allí, pues les van a matar también. O sea que estos se quedan ahí bien encerrados y luego lo que decís los sacerdotes, que en la dimensión sobre todo de mujer pecadora que había encontrado el verdadero amor, de que una persona que ha sido muy rechazada por mucha gente por su condición, pues ese arrepentimiento puro y verdadero es el que realmente también le nace, como decía el padre Faustino en su charla. Después de que le has conocido, incluso puedes morir, mueres por él y te da igual. Justamente es esto, digo. Entonces, pues María Magdalena pues va a salir para ver a ver cómo está el Señor
y los demás se quedan cagados ahí encerrados, porque luego salen ahí hasta que el Señor se presente entre ellos, o cuando les dicen que bueno, que la situación ha cambiado, que ya no está allí. Bueno, Paulina, adelante. Hola, buenas. Antes que nada, muchas gracias, Padre Faustino, por este momento de madurez. Todos, al final, cada ocasión que nos sentamos a meditar o a una conferencia es una oportunidad de crecer un poquito más, ¿no? Y bueno, yo tenía una pregunta que prácticamente casi usted la ha respondido, pero igualmente me gustaría exponerla porque yo sé que puede ser revelador para muchos jóvenes, ¿verdad? Va muy ligada a la cuestión que ha revelado o ha expuesto Sor Paulina, que parece que nuestro pueblo, especialmente estoy hablando de la realidad de Guinea Ecuatorial, que es donde está perdiendo la fe o tal vez no creo que haya dejado de creer o, como ha dicho el padre, le falta solidez, ¿no? Yo una de las cosas que amo de la historia de Jesús es que nos enseña, a mí personalmente me enseña a saber conectar con los momentos. Muy importante conectar con los momentos, ¿no? A la hora, porque al final estamos escribiendo cada uno nuestra historia y la historia de nuestros pueblos, ¿no? Los tiempos, en el sentido de que ahora mismo en nuestra sociedad, pues digamos que la iglesia está pasando por un momento de prueba, institución estoy hablando, ¿no? La iglesia institución. Y si nosotros recordamos el pueblo que tenemos, es un pueblo al que se le ha educado, se le ha cultivado desde la lógica, la percepción, incluso la esencia de que para vivir precisamente esta experiencia personal con el Señor, necesita de un intermediario. ¿Qué pasa o cómo puede ese pueblo, esa iglesia, pueblo, percibir esta prueba, superarla o tener siquiera acceso a la oportunidad de pasar por ella si está viviendo en un momento en que su iglesia, institución, está pasando por una prueba, que al final es la prueba de todos, ¿no? ¿Cómo vives o experimentas esa experiencia de una manera sólida, constante, cuando estás en medio de un clero que aparentemente vive desligado o desconectado de ese mensaje, ¿verdad? Y tal vez quizás tenemos que leer los tiempos y en lugar de verlos al revés, es encontrar cómo en medio de esto podemos transmitir a las personas que todavía están en su tiempo de madurez esa solidez. Porque el que una persona vaya de una iglesia a otra, no lo siento tanto porque le falte fe, precisamente va porque tiene fe en Jesús, en todo lo que pueda transformar en su vida. Sin embargo, lo que le falta quizás es la fe y confianza en esa conexión, ese, no sé cómo llamarlo, que hace de eslabón que le conecta y asegura ese milagro que espera, ¿no? Estamos diciendo en este caso, los sacerdotes, los pastores, nuestros obispos, porque precisamente cuando van porque ha salido un obispo o un sacerdote que es fuerte ahora. Y si nos damos cuenta, no es que pierdan la presencia y percepción de que Jesús está aquí, su mensaje es potente,
obra milagros, sino más bien mi wifi no va bien aquí. Muy bien, muy bien. Sí, es una pregunta profunda e importante y además que nos toca a todos. Hombres, responderte que, bueno, has usado un tema muy importante, que es muy importante para la teología y para la historia de la iglesia, los signos de los tiempos, los signos de los tiempos. La fe católica, apostólica es la misma, pero esa fe no se puede vivir hoy como se vivía en el siglo I. ¿Por qué? La fe es la misma, pero las circunstancias exteriores van cambiando. Entonces ahí está la iglesia. Bueno, has tocado la iglesia como institución, los sacerdotes y los obispos que tenemos, y el Papa, que tenemos una gran responsabilidad y un gran desafío. Y como bien sabéis, a lo largo de la historia, hay veces que la iglesia institucional, el Papa, los obispos, sacerdotes, hay veces que no hemos estado a la altura de las circunstancias. No hemos estado a la altura. Han cambiado los tiempos, ha habido una sacudida, una persecución o un momento difícil y nos hemos vendido. Eso ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia, no es nuevo. Todos los que estamos aquí como sacerdotes hemos estudiado la historia de la iglesia. La iglesia institucional, los sacerdotes, los obispos y el Papa a veces no siempre hemos dado la talla. Porque el Evangelio nos supera a todos. El Señor nos puso el listón muy alto. Y como los tiempos van cambiando, entonces ese tiempo de prueba que estamos pasando, yo creo que lo que has dicho es muy importante. En el momento de prueba, el pueblo necesita tener alguien en el que confiar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, la confesión. Sabemos lo que es importante para los cristianos, el poder confesarse con un sacerdote y saber que eso es un secreto sagrado, que eso no va a salir de aquí. Eso es muy importante. Entonces, imagínate, si un cristiano ya no confía que puede confesarse a un sacerdote sin que esto salga, ese es un problema muy profundo. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Entonces, el pueblo se queda, como dijo el Señor, como ovejas que no tienen pastor. El pueblo se queda como ovejas que no tienen pastor. Entonces, como sacerdote, te voy a responder como sacerdote. ¿Dónde veo el problema? Y repito, que aquí tengo hermanos que conocen mucho mejor, por ejemplo Luis, que conoce mucho mejor nuestra realidad. Entonces yo creo que la Iglesia Católica, hablando de Guinea Ecuatorial en concreto, yo creo que necesitamos primero organizarnos un poco mejor y sobre todo darnos cuenta de que los tiempos ya han cambiado. Parece ser que no nos hemos dado cuenta. Parece ser que no nos hemos dado cuenta. Seguimos soñando con que los 90% de los guineanos son católicos, y eso ya no es verdad, eso ya no es verdad. El 90% de los guineanos ya no son católicos. Es verdad que muchos no se han borrado de la iglesia oficialmente, es lo que se llama apostasía silenciosa, pero se van yendo de la iglesia en silencio. Por ejemplo, en Zaragoza, cuando yo estaba en Zaragoza, aquí en Alemania, no me ha pasado mucho, en Zaragoza venía una persona a la parroquia a decir, me quiero borrar de la iglesia, así, me quiero borrar de la iglesia. Y aquí en Alemania el año pasado tuvimos récord de gente que salió de la iglesia, 500,000. El año pasado batimos el récord en Alemania, 500,000. Dejaron la iglesia, 500,000 de personas. Claro, esto de borrarse la iglesia, en África no se hace, en Guinea no se hace. Entonces seguimos soñando con unas estadísticas que ya no son. Entonces yo creo que primero tenemos que darnos cuenta de que los tiempos ya han cambiado. Por ejemplo, con eso termino. Hay un fenómeno ahora en Guinea que parece ser que hay hasta arzobispos ya, de gente de otras iglesias, pero se viste como el arzobispo católico y tiene todos los ritos como católico y celebran. Eso es un problema, eso no se puede permitir. Pues imaginaos que aparezca una fábrica por ahí que usa la marca Coca-Cola sin serle Coca-Cola. O sea, tú no puedes coger la marca Coca-Cola y utilizarla sin el permiso de la marca Coca-Cola porque te puede denunciar. Eso es un delito. Entonces aparecen obispos que no se sabe de dónde vienen, se visten como católicos y la iglesia católica en Guinea no dice nada, aunque sea un comunicado. Yo creo que todavía tenemos que darnos cuenta de que los tiempos han cambiado. Algo tenemos que hacer.
Evidentemente, cada uno es libre, no vamos a convertir a todo el mundo, pero por lo menos vamos a cuidar lo que es nuestro. Tú no puedes ir vestido en la calle como un sacerdote católico si no lo eres. Tú no puedes ir y llevar el título de arzobispo. De hecho, veis que cada iglesia tiene su nomenclatura. Por ejemplo, en la iglesia protestante que estoy aquí en Alemania, no le llaman sacerdotes, le llaman pastores. En la iglesia evangélica usan pastores, porque el término sacerdote católico es nuestro. Y así, tenemos varias cosas que son propias de la iglesia católica y otras cosas que son de cada iglesia, y en eso nos respetamos. Pero esa confusión de que se te aparecen obispos por aquí, arzobispos por aquí, celebran la misa hasta allá en Tonobe. Y entonces yo creo que como iglesia, hombre, por lo menos aclarar eso, porque el pueblo está confuso. Así que es un tema, creo que daría para otra charla. Okay. La mano, Padre Luis. Padre Luis, dígamele. Adelante. El micrófono, Padre Luis. Uy, yo le he silenciado y... A ver si le enciendes, ya, a lo mejor le cuesta. Padre, espera, a ver si encendemos tu micrófono. Vamos a ver. Ya está. Ajá. Bueno, digo que saludo al joven que ha intervenido de Zembini y decirle que he trabajado en Vitica durante 7 años. Qué bueno. Saludarle. Y después a la hermana decirle que muchos, al comentar el tema de la aparición en primer lugar a las mujeres, pues hablan sobre todo del Nuevo Testamento, nueva era, porque Jesús rompe en este caso las barreras. La dignidad de la persona humana abarca a hombres y mujeres. Eso no puede tener ese sentido. La resurrección en sí es un hecho único, fundante, pero no tiene testigos. Nadie vio cómo resucitó el Señor. Y luego se sabe de esto, bueno, porque el sepulcro no quedó vacío y se apareció a las mujeres. Esto así. Y luego a la hija, hermanita que acaba de hablar, pues es un momento especial el que estamos atravesando. Lo peor suele ser no querer reconocer la realidad. Comparto con el padre Faustino lo que él ha dicho. Yo también no lo he luchado. Cuando no, que si la procesión de Viernes Santo está llena, no. Las estadísticas, se puede decir que el 90 y tanto % de los guineanos ahora son cristianos. Esto sí, pero católicos ya no. Católicos ya no. Me venía a la cabeza lo que él ha dicho también, ¿no? O sea, la oración es muy importante. Primero asumir la responsabilidad y luego buscar soluciones no culpables. También la fe madura llevaría a que acatemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, si es que ya no toman en serio las cosas. Porque si yo soy cristiano y lo tomo en serio e intento no luchar contra las tentaciones y cumplir mis compromisos, desde luego, ayudaría y convencería a otras personas a fin de que tomen en serio. Les he dicho que estoy en la calle. No pasa nada, te escuchamos bien. Entonces, las cosas pues las veo así, que hacer lo que os digan, no hagáis lo que ellos hacen, es algo que hay que tomar en serio, pero asumiendo la responsabilidad, porque no lo podemos tratar así como si fuera cualquier asunto. Pues adelante, muchas gracias. Vale, gracias, Padre Luis. Sobre la cuestión del silencio, tenía así una aportación que ofrecer que me vino de la meditación este año, ¿no? De ese día. Y es que nosotros cuando vivimos por ese silencio, lo normal en la condición humana es que estás pasando por un momento que te desagrada, ¿no?
Y esto te lleva a perder un poco la visión de lo que puede llegar después. Y saber que Jesús también pasó por ese momento, porque cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un momento que a mí me está transmitiendo que Él por un instante también perdió esa visión, ¿no? Perdió esa presencia de Dios en su vida, perdió quizás tal vez un poco la fe, ¿no? Porque yo soy madre y me pasó una cuestión así que igual puede parecer una tontería hablar de esto ahora, pero me vino aquí una sobrina a visitarme hace 2 veranos. Yo llegaba tarde al aeropuerto, la iban a devolver a España y la niña dijo, yo no me muevo de aquí, yo conozco a mi tía, sé que si ella ha dicho que viene a por mí, va a venir, no importa que me quede un ratito sola, ¿no? Yo cuando esa niña, mi sobrina me cuenta esto, veo la parte esta donde Jesús por un momento ha perdido esa confianza en que algo grande viene, esto no termina ahí, no está abandonado. Nosotros pasamos por esos momentos igualmente, pero tal vez es en esos momentos donde más bien tenemos que pensar en que hay algo más, ¿no? No quiere decir no pasar por el dolor si toca vivir dolor, porque es desagradable, pero el tener muy presente de que más allá del dolor hay algo más y que tu vida no termina en ese momento y que ese tiempo que estás viviendo va a pasar, tenerlo siempre presente pues ayuda pues a estar un poco más conectado. A mí, por lo menos es la meditación que me trae de ese padre, ¿por qué me has abandonado? Y no sentirme incluso mala hija por haber desconfiado un momento, ¿no? Eso quería compartir. Y por último, a Alex, que ha hecho aquí la aportación, nos extrañamos y queremos que siempre participen más personas a las charlas, pero también yo creo que están siempre los que tienen que estar. No los que quieren estar, sino los que tienen que estar, porque así como se convoca la charla, Dios, no sé, muchos son llamados, pocos escogidos. La cuestión es que todo lo que aportamos aquí es una semilla que va a multiplicar en otra tierra, no como queremos, sino en la forma en que Dios mismo tiene preparado para que Capellanías y su trabajo siga floreciendo, que no os desaniméis aunque algún día venga una persona o dos, es la luz que estáis llamados a encender aquel día y yo tengo fe de que pues va a alumbrar más vidas en otra tierra, en otro campo, quizás incluso donde no estéis, ¿no? Era eso. Muy bien, muchas El Señor gracias. nunca nos abandona. Eso. Mira, sobre el grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que lo he tocado antes, lo he tocado en la exposición, que ahí hay un detalle que es de las pocas veces que Jesús le llama a Dios así, porque normalmente le llama Padre, se le llama a Dios, porque es un momento de prueba, de dolor. Pero después, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hemos dicho que ahí Jesús nos enseña que es normal que pasemos por un momento de prueba. Es normal que gritemos a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que nuestra oración no quede en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el final de nuestra oración sea, Padre, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo esa situación. Quiere decir que Jesús, claro que pasó por un momento de dolor, de prueba, como Dios y hombre, verdadero, no lo podemos negar. Pero Jesús no se quedó en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dio el paso hasta, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Así que hermanos y hermanas, es normal que acudamos a Dios, no es falta de fe. Gritar a Dios, Padre mío, ¿dónde estás? No es falta de fe, es confianza. Le llamas al Padre porque realmente confías en que Él está ahí. Pero que al final nuestras últimas palabras sean, Padre, en tus manos pongo esa situación, en tus manos pongo mi vida. A veces Dios guarda silencio, a veces el silencio tarda, también lo hemos dicho, pero Dios siempre habla. A lo mejor tarda en reaccionar, pero Dios habla. Y en ese silencio a veces perdemos la fe. ¿Por qué Dios no me responde? Entonces Dios ya no me quiere. Y hemos dicho también que Dios a veces guarda silencio, a lo mejor porque
cree que todavía no es el momento. Aunque a lo mejor quiere que todavía aprendamos, como dice la carta a los hebreos, el Señor, a pesar de ser hijo, también aprendió sufriendo a obedecer. La carta a los hebreos. El Señor también, a veces Dios guarda silencio o espera respondernos, a lo mejor quiere que aprendamos a confiar en Él, que maduremos en la fe, la esperanza y el amor. El tiempo de prueba a veces tarda mucho, eterno, pero bueno. involuble. Bueno, seguimos con el tema de preguntas y las aportaciones. Ah, sí, el padre Luis. A ver, Sí. padre Luis. Padre Luis, te vemos ahí con un compañero. Sí, sí, sí. Bueno, si hay he visto a una muchacha, si ella quiere intervenir en primer lugar, que intervenga y nosotros después. Ah, vale. Porque además... Pues soy yo. Oye, saludos al compañero sacerdote. Hola, hola. No, no soy sacerdote, soy un pecador de mierda. Todos somos pecadores. Perdonar, vamos a ir por turnos de preguntas. A ver que esta charla se está grabando y vamos a dejar turnos. Manuela, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, he llegado un poco tarde, no he estado al principio, pero el caso es llegar. algo he podido escuchar. A ver, yo personalmente encuentro que es un tema difícil. Hay que ser tan valiente para exponerlo, porque Faustino siempre expone temas un poco así que chocan psicológicamente. Gracias, hija. El camino es angosto, pedregoso, húmedo y oscuro, pero lleva a la libertad y a la concepción del amor de Dios. Pues yo personalmente hay momentos que concretamente en ese tema me hago preguntas. Y entonces es una pregunta tras otra, y llego en un punto que no estoy llegando al final, no encuentro un final sobre el tema. Entonces, mi pregunta es humilde y sencilla. Faustino, me gustaría preguntar, en la situación en la que una persona se hace tantas preguntas como estoy diciendo y se encuentra bloqueada a no encontrar una solución y no encontrar una respuesta. Ante esa situación, ¿cuál es la actitud que la persona tiene que adoptar en cuanto a ese tema tan complicado, complejo y difícil? Sencillo. Perseverancia y oración, oración y oración. Vamos a escuchar antes. Te pregunta, ¿te refieres a los temas sobre la fe o sobre la vida, sobre la existencia? Bueno, el tema en concreto hemos tocado, bueno, has tocado casi todo, la fe, todo. Ya. Sí, entre la fe, entre las sectas, sí. Ya. Claro, es normal que nos hagamos preguntas, es normal, somos seres racionales, vivimos en este mundo, hay muchas cosas que no entendemos. Entonces, ante tantas preguntas, yo creo que así en general, lo que te puedo responder es primero un poco de humildad. Primero un poco de humildad porque, por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido gente que han querido entenderlo todo. Y como no han podido, han dicho, Dios no existe, esas son tonterías. Sí, es que en nuestra mente, nuestra pequeña inteligencia, por muy grande que sea, no puede entender del todo el misterio de Dios. Vamos a dejar a Dios aparte. Fijaos lo que nos cuesta entender los misterios de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. ¿Cuándo terminaremos de conocernos del todo? Ya no digamos nosotros, tu propio hijo, tu hijo cada día te sorprende. O sea, son tantas cosas, el misterio de tu propia existencia, de tu hijo, de tu familia, de tu país, son tantas cosas. Entonces yo creo que la primera actitud es actitud humilde. Por ejemplo, hay una cosa que me impresiona mucho. Después de Dios, ¿sabe lo que más me impresiona? El universo. ¿Dónde está el límite del universo? O sea, no nos podemos imaginar. Nuestro sistema solar es una pequeña cosa, una poco increíble. O sea,
está nuestra existencia, en los misterios del universo, el misterio de Dios, son tantas cosas. Entonces hay científicos o gente o filósofos que quieren entenderlo todo, lo cual es imposible, no se puede. Entonces lo primero que nos enseña Dios, lo primero que nos enseña la iglesia es actitud humilde ante los misterios de la vida y de la existencia y de Dios. Después de esa actitud humilde, saber, además los que hemos estudiado teología, los sacerdotes que estamos aquí lo sabemos, empieza la teología después de 6 años de carrera, querida hermana, te puedo asegurar que no has aprendido nada. Luego empieza la vida sacerdotal, llegas a 20 años de sacerdote y sigues con dudas. No, nunca llegamos a entenderlo todo, nunca. Siempre el misterio de Dios es muy grande. El misterio de nuestra existencia es muy grande. Entonces, tener humildad y saber que no podemos entenderlo todo. Y ante eso no poder entenderlo todo, pues oye, intentar. Eso tampoco quiere decir que dejemos de hacernos preguntas. A ver cómo compaginamos, creo que el problema está en cómo compaginamos esas dos cosas. La humildad de saber que no podemos saberlo todo y la inquietud de por lo menos intentar saber lo poco que podemos saber. Entonces, como se suele decir, la solución está en el medio, que siempre es difícil. Siempre tendemos o a saberlo todo o a decir que no podemos saberlo nada. Por el teléfono, pues. Así que no dejes de hacerte preguntas, no dejes de hacerte preguntas sobre tu vida, sobre Dios y tal, pero que sepa, hermana, por favor, que sepas que nunca, hasta el final de tu existencia, siempre habrá preguntas. Y luego nuestro mundo va cambiando, nosotros mismos vamos cambiando, o sea, son tantas cosas. Tantas vicisitudes hacia la vida y el Si amor de podemos Cristo. añadir alguna cosa. Sí, por favor, Padre Longinos. Si he entendido bien su exposición, he captado como quien dice que si después de buscar uno una determinada, está en una circunstancia, busca cómo salir y se siente como bloqueada, ¿no? ¿Qué ha de hacer, qué debe hacer o qué puede hacer? Bueno, yo creo que un poco lo que plantea sobre el misterio de la vida y la existencia, a veces nos puede ocurrir que estamos buscando algo donde no debemos o estamos buscando lo que realmente no nos corresponde. Y esto volvamos a llevarlo en el contexto de esperar el silencio de Dios. Si nosotros estamos buscando y no hemos hallado la solución en un momento dado, hay que dejar márgenes que actúe Dios en tu vida y dejárselo en sus manos si tenemos fe y creemos de verdad. Y llegará la solución. Inasequibles al desaliento. Ya está. Lo que quiero aportar, quería aportar. Muy bien, ahí volvemos a la oración de Jesús, ¿no? Primero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, al final, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Esas dos actitudes. Y la solución llega cuando menos esperamos. Y también hay que reconocer que a veces tarda, a veces Dios tarda en responder. Es el momento de la prueba. Claro. El camino del Señor es el camino de la luz y la verdad. Vale. Padre Luis, se nota que su compañero quiere decir algo. Sí. Bueno, sí, quiero decir, os hablo desde Almería, desde un pueblecito pequeño, encantador, muy cristiano, muy bondadoso, que me ha acogido desde hace 2 años con toda la gratitud y toda la misericordia del Señor. Yo soy un pecador absoluto, no tengo remedio, pero mi guía es el Señor, su camino, su luz. Y desde el corazón os digo, seguid así, porque los misterios y los caminos del Señor son misericordiosamente eternos. A mí me cuesta mucho hablar, pero la verdad es una y solo una. Oración, 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 rosario, dignidad humana, personal y toda la fuerza de voluntad que podamos sacar de nuestro corazón. Iba a decir una palabrota, pero voy a considerar con quién hablo, dónde hablo
tan lejos y con tanta devoción. Yo me llamo Ángel y he sido toxicómano, politoxicómano, 30 años. Y hace 15 años, tengo 57 años, descubrí la verdad del Señor y el camino porque nunca me dejó. Y desde entonces el Señor me puso en el camino la luz, el amor, la devoción a nuestra Madre María, que nos cubre con su manto y su dignidad. Y es que me faltan palabras para describir todo lo que siento por las gracias que tengo que dar todos los días desde que me despierto hasta que me acuesto. Y sigo pecando, sigo pecando. ¿Oís en los hielos en el puto veneno? Lo que los escoceses llaman water of life. El puto veneno de lo único que no me he podido desprender en mi vida. De verdad, adorad al Señor de la mejor manera que podáis, sea como sea, aunque falléis. Confesionario, oración, rosario, alejad al demonio de vuestras vidas. Por favor, no os olvidéis de este pobre pecador que trabaja y trabaja todos los días por estar cerca de Dios, que es nuestro hacedor y nuestro único nutriente de vida. Gracias. Muchas gracias. Wow, muchas gracias por tu testimonio, hermano Ángel. Muchas gracias. No se merecen. Muy bien. No sé. Sí, sí. Perdona, Padre Luis. Sí. Tengo que decir que este señor que tengo aquí a mi lado, es que no tengo palabras. Le conozco desde hace 2 meses, pero el Señor nos pone en el camino lo que necesitamos para seguir adelante. Qué Muy bien. bien. Se Pues yo felicita. iba a retomar las palabras del padre Faustino acerca de... Perdón. Y no os olvidéis que amor con amor se paga. Vale. Acerca de la epidemia, ¿no? De las sectas, de otras confesiones religiosas. Hay algo que a mí me hace pensar, que nos imiten, ¿no? En el vestir, en la nomenclatura, en la estructura, incluso lo veo normal. ¿Por qué? Porque es señal de que aprenden de nosotros. Pero lo que muchas veces no me da pena es que nosotros imitemos. Se supone que tenemos formación, etcétera, imitemos su manera de hacer. Si hacen exorcismos, si prometen, ¿no? Que me sé, suertes, etcétera, eso es lo que muchas veces yo digo, ¿qué pasará, no? Porque nos deberían imitar. Y luego lo que planteó la hermanita, la gente, bueno, hablo de Guinea Ecuatorial, no sé si va en busca de fe. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, prometen suertes, prometen trabajo, prometen muchas cosas. El tema Todo de sin los misericordia del exorcismos, Señor. entonces, puede ser también una epidemia, una oleada. Y si comparamos con la tierra de Jesús, que es exageración en sus tiempos, pues él no convenció, ¿no? A los israelitas. Es algo también que nos debe, cada uno tiene que hacer lo que sea de su parte, pero sabiendo que Dios es el que obra los milagros. En cada Pero instante de nuestra se vida. puede considerar como una epidemia. Viví en Bata siendo jovencito cuando llegaron los de Teseo de Jehová y hasta hoy sigo teniendo amigos que son obispos, ¿no? Que la nueva ortodoxia, los que se declaran ortodoxos en Guinea. Yo tengo amigos que comemos juntos, hablamos y uno de los obispos me ha dicho en presencia de muchos testigos, lo conté hace poco a mis compañeros de aquí, que si él se muere antes, si Dios le llega a llamar antes, que yo no dirija y asista a su entierro. He asistido también el entierro de uno que me dice, me fui por las razones que cuando estuve en Vitica, pero si Dios me llama estando tú aquí, organiza mi entierro. Y así fue. Cuando me presenté, empezaron a decirme, tal, dije, mire, el testamento es lo que manda. Los de este pueblo, el señor se llama Antonio Viván. Por eso me alegro de que uno de Mbini esté conectado, porque trabajé en Vitica durante 7 años. Antonino Viván, oriundo de Vitica Mbini. Él me dijo, si Dios me llama estando tú aquí, organiza, asiste mi entierro. Y así fue.
La gente va por muchas razones, no las sabemos, pero tenemos que rezar y porque lo que tú has dicho, ¿no? Ahí se hacen Los muchas tiempos y los promesas. caminos del Señor no son Muchas nuestros. gracias. Vale, Pero gracias. Hermano Ángel y yo me ya siento muy privilegiado de poder hablar al mundo, a esa África que adora al Señor, que la respeta, que su palabra, que la lleváis con devoción, con fervor, con pasión, con divinidad, con la misericordia que nos merecemos todos porque somos sus hijos. Y de verdad, no sabéis el bien, porque me lo he encontrado. Pero nos conocemos, le he dado de comer alguna vez. Sí, sí, yo no sé Soy cocinar y de vez en cocinero. cuando viene a nuestra casa a cocinar. Sí. Y para mí es un honor. Así Muy es. Con bien. el Padre Cobo, con él y con todos los que vengan. Muy bien, Ángel. Gracias. Tú también eres hijo de Abraham y no estás lejos del reino de Dios. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, tenía una persona levantar la mano. Virginia. Virginia. A ver, sí, Virginia. Ah, vale. No, Sí, no sí, decía nada. Virginia está por ahí. ¿Querías Pero no decir tengo algo? levantada la mano. Es más, ya Sí. me he despedido por el chat. Ah, ya te respondió, ¿no? No, que me he despedido ya por el chat. Ah, vale, vale. Que se despedía. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, queridos hermanos, vamos terminando este tiempo muy enriquecedor. Primero agradecer a Padre Faustino por esta reflexión, esta meditación que nos ayuda a todos a nivel espiritual. Y os queremos decir que nos vamos a desahogar, seguiremos aquí y saber que cualquiera de vosotros puede pedir a dar una charla, que para eso están las capellanías y para eso está en esta sala de charlas. Tenéis toda la libertad, cuando alguien de vosotros quiera dar una charla, nos lo puede decir y cogeremos la nota. Queremos recordarles que nosotros vamos preparando ya ahora para la peregrinación, que no lo podemos dejar de decir, que la peregrinación la tendremos el día 13 de julio. Ya sabéis, los que se quieren apuntar pueden hacerlo desde las capellanías, llamando a Padre Faustino, llamándome a mí o llamando a Padre Andrés, que ya hemos empezado las inscripciones, o a Padre Longino, que estamos todos aquí. Y queremos presentaros también una nueva revista que hemos sacado, una revista, el número 1, de las capellanías. O sea, esta revista contiene todas las actividades que hemos ido haciendo, y incluido también la peregrinación, que la 14ª peregrinación que tuvimos, y alguna historia de las comunidades constituidas en España. Así que también podéis adquirirla llamando a alguno de los sacerdotes para que os la haga llegar. Los que quieran colaborar, es simplemente 5 euros. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, en este espacio lo podéis hacer antes de cerrar la grabación. Pues nada, una vez más, buenas noches a todos y vamos a dejar un espacio de coloquio donde los que quieran hablar en plan así de casa, lo hagáis cuando haya cerrado el vídeo, la grabación.